Pues hermanitos, para mí es un gusto y un privilegio estar delante de ustedes y tener este congreso como iglesias hermanas juntos. Lo que nos une es el Evangelio, es Cristo Jesús, su mensaje, su palabra. Y como hemos estado meditando y reflexionando acerca del congreso, del Evangelio, este glorioso Evangelio, como lo llama Pablo en su carta a Timoteo, el glorioso Evangelio. Y el día de hoy vamos a terminar con estas conferencias que han sido de bendición, ¿verdad, hermanos? ¿Pueden levantar sus manos si han sido de bendición las conferencias, las enseñanzas? ¿Estamos aprendiendo? ¿Nos hemos recordado estas verdades? Sin duda sí, hermanos. Así que en esta ocasión, el cierre de esta conferencia lleva por título la enseñanza que está ahí en pantalla: Evangelio, la puerta y el camino del cristiano. Ahí va a estar en pantalla, nada más para que la anoten, por los que anotan el tema, ¿va? Evangelio, la puerta y el camino del cristiano. Y básicamente lo que haremos serán dos cosas. Lo que haremos primero es hacer un recordatorio de lo que es el Evangelio, de lo que significa el Evangelio, y luego lo que estaremos haciendo como segundo punto es ver cómo es que el Evangelio es para toda la vida del cristiano. Así que acompáñenme antes de empezar con una breve oración para entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor, aquí está tu pueblo, Señor, tu iglesia, delante de ti, delante de tu palabra, Señor, todos los que estamos aquí, Dios. Señor, necesitamos de ti, Señor, de tu palabra que permanece, Dios. Bendícenos a través de ella, Dios. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra, Dios. Habla al corazón de tu pueblo, de los que estamos aquí reunidos, y sé tú en nosotros, Señor, glorificado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pasemos como primer punto en la siguiente imagen a lo que acabamos de decir, un recordatorio de lo que es el Evangelio. El Evangelio básicamente es un anuncio, una declaración de buenas noticias. Hemos visto esta declaración en el Congreso en estos días, pero quiero que tengas también en tu mente una palabra importante que nos ayuda a comprender el Evangelio. El Evangelio puede ser visto como el desarrollo de una historia, un metarrelato en la Biblia, una gran historia, la historia de Dios. Esta historia no comienza contigo y conmigo como el centro de la historia, sino comienza esta historia del Evangelio en Dios. ¿En quién es Dios? Así inicia de hecho la historia de Dios para nosotros en el Génesis capítulo 1. No inicia con nosotros, sino ¿con quién inicia, hermanos? Con Dios. Y eso revela parte de las buenas noticias, porque es Dios dándose a conocer, mostrando su poder, mostrando su bondad, mostrando su gloria, con su sola palabra, creando todas las cosas perfectas, buenas. Ese es Dios, como le hemos cantado, un Dios poderoso, grande, maravilloso, invencible, imparable. Y dentro de la creación de Dios, en su obra culmen, crea a la humanidad, Adán y Eva, perfectos, para desarrollar las cosas que Él se había propuesto hacer con la humanidad. Esta primera humanidad, hermanos, disfrutaba de una relación bellísima, hermosa con Dios. Dios teniendo un trato directamente con ellos conociendo a Dios, viendo las obras de Dios, disfrutando la grandeza de Dios. Pero tú y yo sabemos esta historia, ¿verdad? Porque en algún momento de la historia, esta primera humanidad desechó a Dios. Cayeron de este estado maravilloso. Y el resultado de esta caída, de esta desobediencia, de este rechazo a Dios, resultó en una catástrofe cósmica. Porque no solamente ellos cayeron en un estado de muerte y de separación con Dios, no solamente ellos sufrieron en sí mismos la consecuencia de sus pecados, sino la Biblia nos dice que toda la creación cayó bajo maldición. He aquí el drama de la caída. El pecado había entrado por un hombre al mundo y la muerte con ello. Y las consecuencias fueron devastadoras. Acompáñame a ver esa descripción, hermanos, en Génesis capítulo 3. Acompáñame ahí en tu Biblia, Génesis capítulo 3.
Porque dentro de esta situación, hermanos, caótica, en donde el ser humano, Adán y Eva, rechazaron a Dios, lo que Dios había dicho: en el momento que ustedes me desobedezcan y tomen de ese fruto, ustedes morirán. Y Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Dios con ellos? Y lo va a hacer. Van a morir. Pero en esta situación, hermanos, tan angustiosa, tan dramática, Génesis capítulo 3, versículo 15, como ya lo hemos visto en el Congreso, dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dentro de esta historia que estamos desarrollando, es Dios mismo, como lo hemos visto en el Congreso, que da el primer anuncio de buenas noticias. Sí, ustedes han fallado. Sí, ustedes merecen la muerte. Sí, ustedes merecerían. ¿Acaso Dios no podría simplemente crear otra humanidad? ¿Adán y Eva? ¿Acaso Dios era necesario y estaba obligado a perdonarlos, a tener misericordia de ellos? Por supuesto que no, hermanos. Si ante su sola voz la creación fue hecha de lo que no existía, llegó a ser, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para rebelarnos contra Dios? Pero dentro de esta situación, Dios dice: pero ¿sabes qué? Vendrá un descendiente. Voy a proveerte un remedio para esta situación. Uno que dará fin a la serpiente y a su reinado. Y así, hermanos, poco a poco empieza a avanzar una historia progresiva, la historia, el drama de la redención. El Evangelio, entonces, puede ser entendido como un gran desarrollo de una historia que comienza aquí en Génesis capítulo 1, 2 y 3, y que poco a poco empieza a desarrollarse. Después Dios llama a Abraham. Y empieza poco a poco, hermanos, a desarrollarse ese gran relato, esta gran historia de la redención, paso a paso. Lo que tenemos, hermanos, en nuestras Biblias, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el desarrollo de esta gran historia de la redención. Dentro de este tiempo, hermanos, empieza a desarrollarse poco a poco. Vamos empezando a ver destellos acerca de la salvación, del Evangelio, de cómo Dios va a salvar, hasta que llega un punto en donde esa luz es sumamente brillante. Acompáñame a un texto en la Biblia. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Lucas 2, 8 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Y aquí la descripción. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Yo sé que tú lo has leído. Pastores que no sabemos sus nombres, no sabemos cuántos eran, no sabemos nada de ellos. Estaban cuidando a una hora determinada en la noche ese rebaño, pero ellos van a experimentar algo que cambiará sus vidas determinantemente. Versículo 9. Y he aquí se les representó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y qué tuvieron? Gran temor. ¿Por qué tuvieron gran temor, hermanos? En lo que encontramos en los registros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando una persona se encontraba en alguna forma con una experiencia, un acercamiento de Dios con ellos, estas personas decían: voy a morir. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6, cuando tiene esta visión y que ve la gloria y la majestad de Dios? ¿Qué es lo que sintió Isaías al ver toda esta majestad? He aquí, voy a morir. Voy a morir. Porque cuando una persona, hermanos, realmente se ve a la luz de la santidad gloriosa de Dios, este Dios santo, 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 esa persona realmente se ve como Dios la ve, caída. Estamos ante un Dios santo, hermanos. Y estas personas tenían este gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis. ¿No para ellos esto es una buena noticia para ellos, hermanos? Ellos tenían esta sensación de temor, y este ángel les dice: hey, esperen, tranquilos, no teman,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, no solamente para ustedes, no teman solamente ustedes, sino que lo que les voy a decir será tan grande que el pueblo entero se regocijará. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En otro relato en Mateo 1:21, solamente anota, si quieres, apunta este versículo, Mateo 1:21, dice también el autor, Mateo, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio, hermanos, entonces es el desarrollo de una gran historia, en donde aquí es el momento donde brilla con tanta intensidad lo que los profetas habían profetizado, lo que en las Escrituras encontramos como muchas ilustraciones de cómo Dios va a reconciliar a la humanidad. Y aquí tenemos este niño Jesús, envuelto entre pañales, el Salvador, el Señor. Estas son buenas noticias. ¿Y por qué son buenas noticias, hermanos? Las buenas noticias son entendidas dentro de un contexto de malas noticias. ¿Qué merecemos nosotros, hermanos, por nuestros pecados? La muerte, la condenación. ¿Y por qué? Porque justamente hemos pecado contra Dios, justamente hemos ofendido a Dios, porque no es que te obligó a alguien, sino que tú mismo has decidido pecar, rebelarte contra Dios, y lo que Dios hace como un Dios justo, santo y perfecto y bueno, que no habita con la maldad, es simplemente dejarte en tu pecado eternamente y para siempre, el infierno. Era necesario, hermanos, que alguien nos salve. Era necesario que alguien nos limpie. Era necesario que alguien pague por tus pecados, mis pecados. Era necesario que alguien muera en mi lugar. Y tenemos el testimonio, hermanos, iglesia, de Juan el Bautista, que al momento de ver a Jesús venir hacia él, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? Señala y dice: he ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acompáñame a ver un pasaje en el Antiguo Testamento ahora para conectar todas estas historias. Isaías 53, 4 y 5. Un texto muy conocido por nosotros. Isaías capítulo 53, 4 y 5. Anoten las citas, hermanos, para que después ustedes puedan reflexionar en sus casas. Isaías 53, 4 y 5. ¿Lo tenemos? Escucha muy bien lo que el pasaje dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este es el Mesías, la descripción del oficio del Mesías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Noten, hermanos, en el pasaje que leímos, el 5, ¿qué es lo que pusimos en este plan de salvación? Aquí dice: nuestras rebeliones, nuestros pecados. Merecíamos castigo, estábamos enfermos. ¿Qué aportamos en esta historia? Solamente las cosas necesarias para necesitar ser rescatados por Dios. Somos malos. Y aquí el texto dice: y este Jesús, que después se va a revelar en el texto que leímos de Lucas, Él va a cargar con la maldad de tu maldad. Por eso siempre tenemos que leer este texto como: Él fue herido por mi rebelión, molido por mi pecado, por mis pecados. El castigo que yo merecía fue cargado en Él, y Él me ha dado la paz que yo necesito, y por su llaga, por sus heridas, yo he sido curado. Hay esperanza, hay perdón, hay amistad con Dios, hay vida eterna, hay salvación. ¿Para quiénes? Para pecadores, no para santos, no para aquellos que intentan hacer cosas buenas, no para aquellos que se esfuerzan cada día por ser mejores, sino para pecadores hay salvación. Esas son buenas noticias.
Si alguien de los que estamos aquí necesita escuchar esto, esta es el Evangelio. Estas son buenas noticias. Las buenas noticias son para pecadores, para gente rota, para gente atestada de pecado, que sabe cuál es su condición delante de Dios, para pecadores, para injustos. Esas son buenas noticias. ¿No es acaso, hermanos, maravilloso el Evangelio? ¿No es acaso justas palabras lo que dice Pablo a Timoteo, el glorioso Evangelio? ¿No es increíble esta historia, cómo se ha desarrollado, que a pesar del ser humano estar en contraposición con Dios, el pueblo de Dios, en el Éxodo, en toda la narrativa del Antiguo Testamento, Dios está decidido a salvar a un pueblo rebelde y contradictor? ¿No es asombrosa esta historia, que es imparable e invencible? Yo quiero que tengas en tu mente, para que tengas una ilustración en tu mente. El día de ayer que estuvimos en el Congreso, estuvimos en un auditorio que parecía como un cine, ¿verdad? Estábamos en las butacas. Yo quiero que veas esta historia de la redención como Dios llamando al mundo entero a su cine. Y a este mundo lo llama a sentarse en las butacas. Y Él va a desplegar la historia de la redención, donde en el centro del protagonista es su Hijo Jesucristo. Y ahí estamos en la sala viendo el desarrollo de esta historia, cómo va avanzando en Génesis, y adelante, y adelante, y adelante, y estamos viendo qué está pasando, qué está sucediendo, hasta que llega con Jesucristo. Yo sé que tú has ido al cine, ¿verdad? Porque todo buen cristiano va al cine, ¿verdad? ¿O no? Y creo que hay películas que podemos decir, esta película es buenísima, me hizo llorar, me hizo reflexionar, me hizo conmoverme, me hizo alegrarme, porque en alguna medida lo que hace las películas que se proyectan en los cines, tratan de reflejar algo y nos impactan en algún sentido. Y precisamente en el teatro de Dios, Dios quiere penetrar tu corazón con esta historia, y que tú salgas de ese teatro de Dios diciendo, no puedo ser igual, esto lo hizo por mí, yo merecía eso. Yo sé que tú has llorado quizás con algunas películas. No se trata de ser emocionales, pero sin duda el Evangelio toca nuestras emociones. El Evangelio toca nuestra mente. El Evangelio toca nuestra vida. Toda persona que se pone en un contacto correcto con el Evangelio no puede ser igual. Porque el Evangelio va a afectar toda nuestra vida. Y por eso, hermanos, esto me lleva a mi segundo punto. Debido a todo esto que hemos visto del Evangelio, y debido a que el Evangelio que hemos entendido y recibido, como en esa sala del cine, va a afectar mi vida, ahora quiero que podamos reflexionar cómo es que el Evangelio es para toda la vida. Segundo punto. El Evangelio es para toda la vida. Quizás algunos de los que estamos aquí hemos pensado que el mensaje del Evangelio es como el paso 1. O como que el mensaje del Evangelio es la puerta por la cual subimos a un edificio, por así como ahorita lo hicimos. Y quizá algunos de los que estamos aquí, como yo lo hacía en algún tiempo, decíamos, no, es que el Evangelio, ya lo sé, ya conozco de qué se trata el Evangelio. Ya he escuchado muchas veces acerca de que Cristo murió, acerca de que Cristo resucitó. Ya he escuchado eso, ahora ya no necesito pasar otras cosas. Ya pasé la materia del Evangelio, ahora necesito otras cosas. Pero hermanos, lo que yo quiero mostrar el día de hoy es que el Evangelio no es solamente ese primer paso, sino es para toda la vida. Temo, hermanos, que a veces de tanto escuchar del Evangelio, de la gracia, esto se vuelve tan superfluo, como en el maná del desierto, ¿se acuerdan? Imagínate en el maná del desierto cuando el pueblo de Israel recibía el maná, lo comía, un alimento que no conocían, algo que Dios estaba haciendo, había hecho, y que posiblemente el primer día, la primera semana estaban que, oye, ¿cómo es Dios tan maravilloso, tan poderoso? Pero que después de un tiempo que hizo el pueblo de Israel, lo vio como una cosa común, corriente. Ya no tenía el mismo valor, ya no tenía el mismo impacto. Y a veces temo, hermanos, que damos por sentado que conocemos el Evangelio, que sabemos el Evangelio, que ya no disfrutamos de las implicaciones del Evangelio. El día de hoy quiero que veamos
cómo es que el Evangelio termina siendo como la plataforma, el ancla, el fundamento para la vida del cristiano, del creyente. Y vamos a ver algunas áreas de nuestras vidas, de la vida, a través de la luz de la Escritura, cómo es que el Evangelio termina siendo este principio que regula, que guía, que dirige, que motiva la forma en cómo vivimos. Acompáñame ahora al inciso A del Evangelio para toda la vida. Y hablemos acerca de esta primera área de la familia. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21. Anoten las citas. Aquí va a estar en pantalla Colosenses 3, 18 al 21. Y vamos a dar lectura a este pasaje. Les leo lo que dice. Casadas. A ver, ¿cuántas casadas hay aquí? Levanten la mano. Muy bien. Aquí está la palabra para ustedes. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, levanten la mano los maridos. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, ¿aquí hay hijos? Yo soy hijo. Levanten la mano los hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, levanten las manos los que son padres. Y si no, vengan para que oremos, para que les impongamos la unción de la paternidad. Sí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí habemos personas que nos está hablando aquí la palabra de Dios para estas áreas de nuestras vidas. Somos cristianos que somos padres, somos cristianos que estamos casados, somos cristianos que somos hijos, hijas, somos cristianos que tenemos alguna área en la sociedad. Y aquí el apóstol Pablo, que escribe esta carta a los de Colosenses, da una dirección de cómo debe ser la interacción en la familia. Muy práctico. Se habla de la esposa, del esposo, del rol de los padres, de los hijos. En la carta gemela de Colosenses, que es la carta de Efesios, que Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel, y Colosenses y Efesios tienen muchas similitudes, también habla acerca de lo mismo, acerca de esta interacción en la familia. Pero entonces, hermanos, antes de abordar este mandamiento, Pablo ya ha dicho muchas cosas en los pasajes anteriores para poder llegar a este mandamiento. Miremos algunos pasajes previos. En la siguiente diapositiva, busquen en su Biblia Colosenses 3, 13. Veamos primeramente este pasaje, unos versículos anteriores. Colosenses 3, 13. Dice: soportaos unos a otros, como decía nuestro pastor Alfredo, aquí en la interacción unos con otros, y si alguno tuviera queja contra el otro. Y aquí atención, de la manera que Cristo, ¿qué hizo? Os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pensemos, parte de las implicaciones del Evangelio, lo que produce el Evangelio, ¿qué es? El perdón, el que Cristo nos ha perdonado, el que Cristo ha tenido misericordia de nosotros, que a ti y a mí, Cristo, por nuestras múltiples deudas, y en este caso, en este contexto, éramos insoportables, insufribles, Cristo nos perdonó, te perdonó. Esto es el Evangelio. Y debido a esto es que Pablo dice: ustedes sopórtense, ustedes perdónense. Notan, hermanos, entonces cómo es que el Evangelio da sentido, forma, una motivación del por qué hacer lo que hacemos. Y lo que Pablo dice previo, antes de decir lo que vimos de la familia, es: recuerden lo que Cristo ha hecho con ustedes. Y de la misma forma, ustedes, como los trató Cristo, así trátense unos con otros. Veamos otro pasaje mismo ahí en Colosenses. Colosenses 2, 9 al 10. Y dice el texto: porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Implicaciones del Evangelio. ¿Qué es lo que el Evangelio produce en nosotros o nos dice ese texto acerca de lo que la realidad cuando recibimos a Jesús, cuando hemos sido perdonados? ¿Qué es lo que dice este pasaje que somos en Él? ¿Estamos en Él? Completos. Tenemos una realidad ontológica en la que realmente y suficientemente en Cristo estamos completos. Nuestra identidad está completa en Jesucristo. Desde que sus pecados fueron perdonados, Cristo es suficiente y ustedes están completos en Él. Es lo que Pablo va a decir a los de Colosas. Los de Colosas, ustedes tienen un Dios colosal, un Cristo colosal, grande, que tienen que recordar constantemente. Nada les falta. Por lo tanto, familias, tu esposo nunca va a ser suficiente para ti. Siempre va a haber un pero. Es que si mi esposo fuera esto, yo sería feliz. Es que si mi esposo me diera esto, yo sería feliz. Es que si él me tratara de esta manera, yo sería feliz. Y haces de tu esposo la fuente de tu felicidad y sentirte satisfecha. Pero ¿qué dice este pasaje en Colosenses? ¿Estás completa en quién? En Cristo. Tu esposa, esposos, nunca también va a ser suficiente para ti. Ella no va a poder, estamos equivocando el lugar del origen de esa fuente si pedimos al esposo o a la esposa que ellos sean el proveedor y mi salvador en toda circunstancia. Y no es así, hermanos, porque somos dos pecadores que hemos dicho que sí y habitamos en un mismo lugar. Quizá como papás tampoco te vas a sentir suficiente como un buen padre, hermanos, pero el Evangelio te dice: yo soy quien te sostiene, quien te dirige, quien te motiva, sigue con tu misión como padre. De la misma forma aplica para los hijos. Tú no estás buscando, es que yo necesito que mi papá vea todo esto para que yo sea un orgullo para mi papá, y es que mi papá nunca me dice que felicidades, etcétera. Hijos, que tu suficiente y tu plenitud estén arraigadas en el Evangelio de que estamos completos en Jesucristo. Estas son implicaciones del Evangelio. ¿Lo notan, hermanos? ¿Cómo es que Pablo desarrolla este gran tema acerca de quiénes somos en Jesús y lo que Jesús es, para después empezar a decir: entonces sí, si han entendido esto, esposas, sométanse a sus maridos? El Evangelio, la puerta es la puerta y el camino del cristiano. Veamos otra área de la vida. Inciso B. Acompáñame ahora a Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Aunque va a estar ahí en pantalla, búscalo en tu Biblia porque vamos a leer ahí otros pasajes. Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Tito 2, 9 y 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Aquí no vemos respondones, ¿verdad? Bueno. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí vamos a hablar acerca del trabajo, hermanos. Creo que todos aquí, en alguna medida, somos trabajadores, ¿verdad? A ver, levanten la mano para saber si estoy hablando aquí a alguien que trabaja. Bueno, por eso es que decimos que el Evangelio habla toda nuestra vida. Toda área de la vida, el Evangelio lo va a abrazar. Lo vamos a ver. Alguna vez escuché de un cristiano, hermanos, decir: no seas religioso. Aquí estoy en mi trabajo. La iglesia es una cosa y el trabajo es otra cosa. Y él me estaba dando a entender como de mi comportamiento en el trabajo. Hay una dicotomía en eso, hay una separación, una división. Una cosa es la iglesia, mi comportamiento, la forma como me dirijo en la iglesia, y otra cosa muy diferente en el trabajo. Pero eso es equivocado, hermanos. Es una forma equivocada de ver la vida cristiana. Si solo leemos el versículo 9 que acabamos de leer,
sería un mero legalismo, hermanos. En una iglesia de testigos de Jehová, cualquier tipo de secta, cualquier religión no cristiana, que lee este pasaje, las personas van a decir, ok, vamos a hacerlo, vamos a esforzarnos. Y sería un mero legalismo, un mero moralismo, pero Pablo, escribiendo esta carta a Tito, él no nos invita a un mero legalismo, un mero formalismo, una mera lista de mandamientos que tenemos que hacer porque ya somos cristianos, sino que Pablo va constantemente a decir por todos lados por qué, cómo y con qué motivación debemos hacer lo que hacemos y por qué lo hacemos. Fíjense ustedes, hermanos, en la siguiente diapositiva, el pasaje versículo 11 y 14, ahí mismo en Tito. Tito 2, 11 y 14, búsquenlo en sus Biblias. Porque Pablo nuevamente va a mostrarnos el fundamento del por qué, del cómo, del debido a qué los siervos deben de trabajar de estas maneras, no debes de responder, etc. Fíjense nuevamente, Tito 2, 11 al 14, ¿lo tenemos? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nada más para recordar, en los pasajes anteriores habló acerca del trabajo, y aquí después viene esta palabra que conecta todo lo anterior. ¿Por qué? Ustedes deben de comportarse así, y deben hacer todo esto, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué es lo que hace esta gracia de Dios? Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todas estas son cosas acerca de la descripción del Evangelio. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Trabajadores, ustedes que han sido rescatados de vivir una vida de siervos para sus propios deseos y placeres y deleites, han sido rescatados de eso, de un siervo malo, mentiroso, el diablo, tu propio corazón. Has sido libertado de eso para ponerte ahora en el reino y someterte bajo el dominio del señorío de un Dios grande, poderoso, amoroso, compasivo, que te fortalece, que está contigo, y por lo tanto, este que se dio por ti, te va a ayudar en tu trabajo. Y tú debes de recordar eso. Y tú debes de cimentar y sembrar tu vida en tu trabajo con las implicaciones de lo que el Evangelio ha hecho en tu vida, de lo que el Evangelio nos muestra acerca de su gracia para salvarnos. Por lo tanto, hermanos que trabajan, debido a que Cristo te ha perdonado y salvado, no defraudes a tu jefe, no seas respondón, más bien encomienda tu causa a Dios, ten contentamiento, sé amable, como Cristo ha sido amable contigo, como Cristo te ha perdonado, como Cristo ha sido paciente contigo. De los jefes, quizás alguno de aquí es jefe, ¿no? Sé paciente con tus trabajadores, sé atento, sé bondadoso. ¿Por qué? ¿Porque tienes que hacerlo? No, porque Cristo lo ha hecho contigo y por eso tú lo haces con los demás. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios mío, ayúdame a esforzarme en mi trabajo, dame sabiduría, trabaja en mi paciencia, ayúdame a poder reflejar las buenas noticias que he recibido de ti, ayúdame a poder decirle a los que trabajo que tú eres mi Señor, que ellos vean que me debo a un Señor superior. Eso, hermanos, es lo que hace el Evangelio en nosotros. Por eso es que el cristianismo no es una serie de reglas que tenemos que hacer. Incluye esas reglas, esos mandamientos, esas instrucciones, pero están cimentadas y fundamentadas y sostenidos bajo las implicaciones del Evangelio de Cristo Jesús, como nuestro modelo, como nuestro motivo de hacer las cosas. Avancemos a otra área de la vida, hermanos, inciso C. Ahora acompáñame a la carta de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10, y aunque va a salir ahí en pantalla, búsquenlo, porque ahí vamos a leer algunos pasajes también.
Ahora vamos a escuchar lo que dice el apóstol Juan. La santidad es algo a que estamos llamados todos como cristianos, como creyentes. Forma parte de nuestra vida orgánica como hijos de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 3, 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. Santidad. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La santidad, la santificación es el proceso por el cual Dios nos está conformando cada día a ser más como Jesús. Y es el camino por el que el creyente es llamado a andar, a caminar. Y no es posible que digamos, yo soy salvo, sin que se vean en mí evidentemente y de forma natural, orgánica, frutos de santidad, porque por los frutos conoceremos a las personas. Y una de las acepciones de la santidad, hermanos, es la consagración, dedicarnos a Dios, vivir para Dios. Y de la misma forma que hemos visto cómo el Evangelio toca la familia, toca el trabajo, el Evangelio, hermanos, también toca la vida de santidad. Porque no se trata de esforzarnos para ser mejores. Lo tenemos que hacer, pero como ya hemos visto, el Evangelio es quien nos motiva a vivir en este camino de santidad. De lo contrario sería moralismo meramente, de comportarnos de cierta manera, de cierta forma. Pero el Evangelio no es moralismo, no es legalismo, sino el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio nos libra precisamente de una vida moralista y legalista. El Evangelio nos libera de una vida también sin ley. El Evangelio no cae en estos extremos de vivir una vida desenfrenada, sin ley, y vivir una vida totalmente legalista o moralista. El Evangelio nos libra de esos extremos, porque el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio va a promovernos a una verdadera libertad y gozo de amar la santidad de Dios. Y en el pasaje que hemos leído en 1 de Juan, se enfatiza, si ustedes lo leyeron, se enfatiza una vida de santidad, una vida de un verdadero creyente, que se distingue por la santidad. Obviamente no perfecta, pero sí una vida que va encaminada hacia esa dirección. ¿Y por qué nuevamente tenemos que comportarnos así o podemos comportarnos así? Miren el versículo 1 y 2 de 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Ahí mismo en sus Biblias. Y dice, antes de pasar a hablar de este camino de santidad, ¿qué es lo primero que dice el pasaje? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El Evangelio, las buenas noticias. Si tú eres amado por Dios, si tú tienes un Padre en los cielos, si tú eres hijo, hija de Dios, y mira entonces con qué gran amor te ha amado Dios. Isaías 53, lo que ya leímos. Amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. La santidad del cristiano en este proceso de santificación no es un camino en el que vamos así con la mirada agachada, sino un camino donde vamos mirando y contemplando el amor de Dios. Y así vivimos nuestra vida de santidad, con los ojos puestos en el cielo, como dirá Pablo en Colosenses, puesto la mira en los cielos. Contemplen el amor de Dios, miren lo que ha hecho Dios por ustedes. Y por lo tanto, cuando miren ese amor y miren que tu pecado, mi pecado llevó a Cristo a la muerte,
Si lo miras de esta manera y miras ese amor, entonces tienes razones suficientes para decirle no al pecado. Si este pecado llevó al que me amó a la cruz, yo renuncio a ese pecado. Yo aborrezco ese pecado. Yo huyo de ese pecado. Eres hijo de Dios. Él te ama. Esa es tu esperanza, hermanos, de que Dios te ha amado, te ha perdonado. Esa es tu esperanza de que algún día, aunque no somos todavía lo que seremos, algún día vendrá Cristo Jesús y entonces sí, esta lucha que tenemos en este mundo en la santificación, ya no tenemos más lucha. Estaremos perfectos con Él. El remanente de pecado todavía en nosotros será quitado, extinguido. La muerte ya será quitada. El pecado será quitado totalmente en nosotros. Y entonces sí, hermanos, esa será la dicha, la más grande dicha del cristiano. Ya no pecaré aquel que me ha amado. Y es por eso, hermanos, que en el versículo 3, fíjense lo que dice ahí mismo en 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza de que es un hijo amado, que ha sido perdonado, de que Cristo viene por él, de que seremos perfeccionados con él, de que esperamos su venida, todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se vive la vida en santificación? Con las implicaciones del Evangelio, de lo que el Evangelio produce en nosotros, de lo que el Evangelio tiene como estas buenas noticias. Escuchen bien, las buenas noticias del Evangelio, parte de estas es: ustedes pueden ser santos para Dios. Ustedes son llamados a ser un pueblo santo para Dios. Por lo tanto, hermanos, iglesia, no desistas en tu lucha contra el pecado. Es una batalla que ha sido declarada ya ganada. Lo leímos ahorita en el versículo 2. No desistas de guardarte puro sexualmente. No desistas de decir la verdad cuando están las mentiras. No desistas de ser bondadoso cuando todas las personas te toman con una piedra y te apedrean como a Esteban. No desistas de amar a tu esposo o a tu esposa. No desistas de vivir en santidad. Dios te salvó. Dios nos salvó. Dios te alcanzó. Dios dio a su Hijo Jesús para salvarte. Y Él no te dejará a tus propias fuerzas. Él te fortalecerá. ¿Esas son buenas noticias para nosotros como cristianos? Jesús le dijo esto a sus discípulos en Mateo capítulo 24. Cuando ellos tenían como la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, Jesús les dice: ¿saben qué? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y prediquen el Evangelio. Y al final dice: yo estaré con ustedes todos los días. Yo sé que vas a pasar lucha en este camino de santidad. Yo sé que vas a pasar por todo esto, pero yo estaré contigo. No te rindas. Pon tu mirada en mí. El Evangelio entonces y sus implicaciones será ese catalizador para motivarte, fortalecerte y seguir luchando con esperanza. Y todo lo que hacemos por Dios lo hacemos como gratitud, amor y obediencia a Dios. El Evangelio nuevamente es la puerta y el camino del cristiano. Y por último, hermanos, un área más del cristianismo. Inciso D, el sufrimiento. Levanten la mano quien ha sufrido en este mundo, hermanos. ¿Quién ha pasado por alguna aflicción, necesidad, sufrimiento, dolor, muerte, enfermedad, pérdida? Hemos sufrido. El sufrimiento forma parte de la vida. De hecho, hay una falsa secta que tiene como eslogan: pare de sufrir. En alguna ocasión, cuando me tocó compartir el Evangelio a una persona en el centro, esta persona decía: no, es que los cristianos no pueden sufrir. No pueden sufrir, no es posible que un cristiano verdaderamente en este mundo esté sufriendo. Y eso es una falsedad, hermanos. El cristiano también va a padecer, va a sufrir, va a tener necesidad, va a tener aflicciones. El cristiano no está exento a este tipo de cosas. Por lo tanto, el sufrimiento forma parte de uno de estos departamentos en tu vida, en mi vida. Pero como ya hemos dicho, el Evangelio toca cada parte, cada área de nuestra vida, de nuestra experiencia. Desde que el pecado entró al mundo,
todo pasa por la puerta del sufrimiento, del dolor. El caos que tenemos en el mundo entero es debido al pecado, a la transgresión, a la desobediencia de un solo hombre. Todas las cosas que vemos, y el caos, y las guerras, y las enemistades, y el sufrimiento, el dolor, y las enfermedades, fue a causa del pecado. Pero ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio viene a cambiar todas las cosas. Hay buenas noticias, pues el Evangelio también está presente en esos momentos en los que estamos en sufrimiento, en aflicciones. Mira lo que dice ahora, siguiente diapositiva, y acompáñame ese texto, 2 Corintios 11, 23 al 29. Búscalo en tu Biblia porque nuevamente vamos a ver otros pasajes en este mismo libro. Un pasaje largo, y es un currículum del apóstol Pablo, que espero que todos podamos sentir como envidia, o espero que sientas envidia, o ahorita lo vamos a leer. 2 Corintios 11, 23 al 29 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Va a hablar acerca de su vida como cristiano, como siervo de Dios, como hijo de Dios, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, una vez, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Quién dice amén a esa palabra para su vida? 40 azotes menos uno. 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en muchos caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y ahí paramos un momento porque se acaba el aliento, ¿no? Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esa es una descripción, hermanos, de la vida de un cristiano, de Pablo, siervo de Dios. Y sí o no, él padeció y sufrió, hermanos. Mucho. Creo que ninguno, hermanos, de los que estamos aquí, o no, yo pienso que el hermano, a lo mejor sí, el hermano Alfredo, que ha estado por esos lugares, quizás ha pasado por esos tipos de situaciones, pero ninguno, yo al menos no, he pasado por todo esto, hermanos. ¿Y qué si Dios decidiera asignar a tu vida este tipo de sufrimientos? Es un currículum, hermanos, muy tremendo. Y el apóstol Pablo ha pasado por estas aflicciones, y por si fuera poco, más adelante Pablo dirá: y Dios ha permitido que Dios me ponga un aguijón. Mira lo que dice, versículo 7 al 9, de 2 de Corintios 7 al 9. 2 de Corintios 12, 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué me ha dicho Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. La respuesta de Dios a la aflicción de Pablo precisamente fueron las implicaciones del Evangelio. Pablo, tú no sabes ni tienes idea por qué te he permitido esto a tu vida. Tú no lo entiendes ahorita, pero para mí es una buena obra que estoy haciendo en tu vida. Porque la buena obra que comencé en ti, Pablo, la voy a completar. Y tú necesitas este aguijón en tu carne. Así que, Pablo, bástate de mi gracia. Sostente de mi gracia. Que mi amor por ti te sea suficiente. Que el saber que soy bueno
y que el saber que soy sabio y que el saber que te estoy cuidándote te sea suficiente. Bástate de mi gracia. Estoy trabajando de ti. Yo no estoy lejos de ti. No estoy solo, no estás solo. Estás sufriendo, pero no estás solo. Yo estoy obrando en ti. Este sufrimiento, hermanos, este dolor. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, ya vi, ahí vamos. En tu sufrimiento, hermanos, en tu dolor, en tu desesperación, en tu aflicción, en tu angustia, tienes que recordarle a tu corazón las implicaciones del Evangelio. Por ejemplo, el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es esto? Buenas noticias. Dios está conmigo. Tienes que predicarte el Evangelio cuando estás en momentos de aflicciones. En Hebreos 4:15 al 16, no vayas ahí, te los leo. El texto dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, porfa? ¿Qué es esto, hermanos? Implicaciones del Evangelio. Por medio de Cristo yo puedo acercarme a Él en la aflicción, en el dolor, en la necesidad. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es esto? Implicaciones del Evangelio. Yo he vencido, confía, yo estoy contigo, son buenas noticias para ti. Siguiente diapositiva, hermano. Hermanos, el Evangelio nos recuerda esta gran consolación que tenemos de parte de Dios en medio del dolor, de la aflicción, de la necesidad. Acompáñenme a ver este pasaje en 2 de Corintios, donde estábamos. Y mira cómo inicia este pasaje. 2 de Corintios 1, 3 y 5. Perdón, al 4. En esta misma carta es donde leímos acerca de todo el currículum de Pablo. Y Pablo inicia diciendo así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias. Y Dios de toda consolación. ¿Qué es eso? Buenas noticias. Implicaciones del Evangelio. Versículo 4. El cual nos consuela en todas. No hay ninguna tribulación por la cual Dios no pueda consolarte. Para que podamos también nosotros, ¿qué hacer? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que hemos sido consolados. Dios, hermanos, incluso en esta dinámica del cuerpo de Cristo, de la iglesia, Dios permite algunas aflicciones y Dios nos consuela en esas aflicciones para que nosotros también seamos instrumentos de gracia a otros y les digamos: mi hermano, no desistas, no desmayes, Dios me ha consolado de esta manera, y el mismo Dios que yo tengo y me consoló y me guardó y me fortaleció es el mismo Dios que también está contigo y para ti. Siguiente diapositiva. Y con esto estamos terminando, hermanos. El Evangelio, entonces, hermanos, debido a todo esto que hemos visto, se dan cuenta que no solamente es la puerta, sino es el camino del cristiano sobre el cual debe anclarse, ser sostenido, ser motivado, ser guiado para poder vivir la vida como un cristiano. Y pudiéramos seguir listando muchísimas áreas. Apenas llevo mi primer punto, como dice el hermano. Pudiéramos seguir diciendo muchas más cosas. Ustedes lo que van a hacer entonces en sus casas es cada vez que lean su Biblia ver cómo el Evangelio se conecta a esto. Cómo el Evangelio da forma y da sentido a este mandamiento, a esta promesa, a esta instrucción. Toda área, hermanos, es tocada por el Evangelio. Voy a invitar a mis hermanos del grupo de alabanza que si pueden pasar. Estamos a punto de terminar. Hermanos, iglesia, en este congreso, la invitación es conocer el Evangelio, es predicar el Evangelio, es guardar este Evangelio, es vivir el Evangelio, es ser motivados, fortalecidos, guiados, consolados, cimentados en el Evangelio y sus implicaciones.
porque el Evangelio no solamente es la puerta, sino el camino por el cual debemos y podemos andar. Y aquí me dirijo para terminar a dos personas. Si tú no conoces el Evangelio, lo que hemos visto en el desarrollo de estas enseñanzas, de este congreso, es estas buenas noticias, que tú puedes recibir toda este raudal de bendiciones que Pablo dice en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esas son las implicaciones del Evangelio. Y si tú no conoces a Cristo, si tú no sabes de Cristo, si tú no has venido a la fe, la invitación está abierta constantemente. Ven, recibe a Jesús. Ven, conoce el Evangelio. Ven, ríndete a su señorío. Ven, arrepiéntete y confía únicamente y exclusivamente a este gran, glorioso Salvador. Pero también, hermano, iglesia, que hemos creído en Jesucristo, ya sea en la abundancia o en la escasez, predícate el Evangelio. Ya sea que estés sano o enfermo, predícate el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que no merecemos nada, pero que Él nos ha dado más de lo que merecemos. Él me dio lo que no merezco, el perdón, la vida eterna, la adopción, la salvación. Y por último, hermanos, Romanos 8, 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el Evangelio. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ponte de pie un momento, hermanos. Y continúo con lo que dice Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, iglesia, que hemos creído en Jesucristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, cierto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio. Buenas noticias para el cristiano. Así que quiero que juntos como iglesia podamos terminar este tiempo y después orar con un canto que acabamos de entonar un momento que nos recuerda de la gracia abundante de Dios.